Imagínate ser un chico de preparatoria común y corriente que apenas estaba ingresando a la preparatoria. Por lo que después de tu primer día como estudiante de preparatoria, en el transcurso del camino a tu casa te encuentras con una chica muy hermosa que llamó tu atención. Pero no fue su belleza la que te atrapó. Lo que en realidad te llamó la atención fue su actitud positiva que tenía hacia la vida, ya que en ese momento le estaba ayudando a una anciana. Tú, a tan solo verla, terminas muy sonrojado, surgiéndote el interés por conocerla, pero como solo te la encontraste por la calle, supones que no la volverías a ver. Para tu sorpresa, cuando fuiste a la escuela al día siguiente, resulta que la chica que te había dejado encantado es tu compañera de clases, y por si no fuera poco, se sienta a tu lado. Tú quedaste muy impresionado de que los milagros existieran, pero lo que no sabías es que dicha chica podía leer todo lo que estabas pensando. Pues prácticamente, esa es la premisa de este manga. Se nos cuenta la historia de Takamori, un chico que apenas había ingresado a la escuela preparatoria y estaba yendo de regreso a su casa, cuando de momento hubo algo que le llamó la atención, resultando ser una chica colegiala que estaba ayudando a una ancianita. El prota pudo deducir que la chica era de su mismo colegio y de su mismo grado, pareciéndole muy amable en lo que estaba haciendo. La chica, con una actitud positiva, le mencionó a la abuelita que no se preocupara, ya que ella es muy fuerte y la va a ayudar con sus cosas. Eso hizo que Takamori al verla quedara enamorado en un instante, viendo cómo la waifu se estaba yendo de poco a poco y él solamente se agachó. Lo hizo para poder ocultar lo sonrojado que ya estaba, porque en verdad le había gustado la actitud de esa chica, teniendo la curiosidad por saber más sobre ella y deseando poder conocerla algún día. Así que al día siguiente, mientras estaba esperando que empezaran las clases, resulta que la chica que había visto ayer era su compañera de clases. La linda waifu le da los buenos días, presentándose ante él como Minamikawa y revelándole que se sentará a su lado y espera que se lleven muy bien. El prota solamente se quedó en shock por lo que acababa de ver y simplemente se limitó a agachar la cabeza rápidamente porque no se estaba creyendo para nada lo que estaba sucediendo. Minamikawa quedó confundida por ese hecho, revelándonos que está acostumbrada a poder leer la mente de las personas, por lo que espera llevar una vida tranquila en la escuela. Al día siguiente, nuevamente la linda waifu le da los buenos días al prota, no representándole ningún problema a Takamori, ya que parecía que era una persona muy tranquila en todo sentido. Aunque no respondía a lo que la waifu le decía, simplemente se quedaba pensando en lo hermosa que se veía Minamikawa, estando muy feliz de poder ver una vez a su hermosa waifu. Aunque no mostraba reacciones, la waifu estaba consciente de todo lo que estaba pensando. Ella simplemente ignora todo lo que estaba pensando, limitándose a solo saludarlo amablemente. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, se notaba que Takamori, aunque no dijera ningún tipo de palabras para expresarse, pensaba demasiado cuando estaba haciendo cualquier cosa. Eso hizo que la waifu se impresionara de que el prota fuera muy ruidoso con sus pensamientos, aunque por fuera solo mostraba una expresión tranquila, por lo que durante el día, ella le da los buenos días como de costumbre. Sin decir nada, solo asentía la cabeza, pero por dentro estaba más que encantado por lo hermosa que lucía Minamikawa, no pudiendo creer que existiera una chica perfecta como ella, quedándosele mirando a través del reflejo del espejo sin que ella se diera cuenta. La waifu se había sonrojado mucho por todos los pensamientos que estaba leyendo del prota, pidiéndole a Takamori que parara con todo eso. Ese confundido no sabía a lo que se refería, por lo que la waifu tuvo que disimular su inesperado susto, sentándose y queriendo callar a la mente del prota. Minamikawa nos cuenta que sabía el secreto de la persona que se asentaba a su lado, refiriéndose a Takamori. Solo se quedó pensando en lo mucho que le gustaba a la waifu. Dejando eso de lado, se nos cuenta un poco sobre el pasado de la waifu, pero revela que desde pequeña ha podido escuchar los pensamientos de los demás, cosa que al principio le asustaba, pero de alguna manera se terminó acostumbrando desde que entró a la escuela secundaria. Eso no le había representado problema alguno hasta ahora, ya que Takamori no dejaba de pensar en ella, queriendo que guardara silencio. Takamori era muy popular entre las chicas, así que a menudo recibía regalos, pero a Minamikawa le sorprendió el hecho de que le dijera que es linda, ya que ningún chico se lo había dicho anteriormente, explotando de vergüenza y casi haciendo que la waifu le reclamara por eso al prota, pero se logró controlar a tiempo antes de que hiciera una reacción inesperada, optando por mejor ignorar al prota en todo lo que estaba pensando, cuando de repente a Takamori se le cayó su goma, por lo que Minamikawa se la devuelve y hasta la hora de que iba a tomar su goma se le acercó demasiado a la waifu. Aunque no mostraba ningún tipo de reacción en su cara, se le hizo un gesto muy amable por parte de ella, que le recogiera su goma, amándola mucho más por ello. La waifu se sonroja nuevamente por todo lo que estaba sucediendo, así que el prota se aleja de Minamikawa, dándole las gracias nuevamente por lo amable que había sido.
Eso hizo que la waifu se diera cuenta que no podía soportar más todos los pensamientos que el prota estaba teniendo, queriendo idear una idea para poder callarlo sin más. Y por si no fuera poco, Takamori sigue pensando cosas muy vergonzosas sobre Minamikawa, llegando al grado de que ella se desmayó de la vergüenza, recordando la vez en que en el jardín de niños le pasó algo similar porque su profesora le había dado palmaditas en la cabeza. La waifu trataba de tranquilizarse, sabía que tenía parte de la culpa por estar leyendo los pensamientos de Takamori egoístamente, revelándonos que siempre ha estado ignorando los pensamientos negativos que otras personas tienen sobre ella. Pero esta vez era muy diferente, ya que Takamori le estaba halagando mucho porque estaba enamorado de ella, ocurriéndosele una muy buena idea y queriendo hacer que Takamori le detestara de una vez por todas. Aunque estaba muy confusa la idea, puesto que se contradecía ella misma, ya que es como si estuviera confesándose, por lo que Takamori le pide de favor a la waifu que le mostrara su libro para que pudiera ver los materiales que les habían pedido. Ella accedió al instante, pero se dio cuenta de que esa era una oportunidad de hacer que la detestara, diciéndole que no le iba a prestar su libro. De esa manera, según ella, pensaría él que es una chica muy egoísta y le empezaría a detestar por ello. Aunque estaba sintiendo culpa por haberse portado de esa manera con él, al voltear a verlo no hizo efecto ninguno. El prota quedó encantado por eso, pensando en que si pudo ver su lado frío de Minamikawa es porque cosas más grandes vendrían. La waifu, al ver eso, no tuvo más opción que prestarle su libro, disculpándose por habérselo negado. Takamori le agradece encantado la forma juguetona de su enamorada. Dejando su lado, Minamikawa huyó rápidamente de su salón para poder tranquilizarse, ya que Takamori solo la estaba poniendo aún más nerviosa de lo que ya estaba, por lo que tenía que hacer que la detestara rápidamente antes de empeorar las cosas. Así que opta por tomar medidas extremas. Minamikawa cita en la azotea de la escuela al prota, pidiéndole disculpas por haberlo llamado así de repente. Este le pide que no se preocupe, aunque por dentro estaba muy emocionado por estar a solas con ella. Así que en ese momento la waifu le pide a Takamori que le diga qué piensa acerca de ella. De esa manera, lograría que Takamori se le confesara, para que ella lo terminara rechazando de una forma muy fuerte. Eso haría que el prota la terminara detestando, cosa que ya ni siquiera le importaba a la waifu, ya que lo único que quería era su paz mental. Pero al volver a ver al prota, este estaba sonrojado y su mente estaba llena de muchos pensamientos de ella, haciendo que Minamikawa no pudiera evitar sonrojarse al momento por todo el bombardeo de pensamientos que estaba leyendo sobre este, desmayándose por ello. Takamori inmediatamente se le acercó a su enamorada para preguntarle si es que se encontraba bien. Ella, como seguía sonrojada, no podía ni levantarse del suelo, comprometiéndose aún más en hacer callar la mente de Takamori. Al día siguiente, cuando la waifu nuevamente asiste a la escuela, le vuelve a dar los buenos días al prota como de costumbre. Ese le responde a su saludo, pero por dentro estaba pensando en lo hermosa que estaba la waifu. Minamikawa estaba nuevamente avergonzada por todos los pensamientos que estaba leyendo del prota, queriendo que no le dijera ningún cumplido porque de lo contrario no lo podía soportar más. En su lugar preferiría ser tratada mal como de costumbre, por lo que tenía que hacer algo para que el prota la terminara detestando. Pero mientras más se quedaba pensando en qué podía hacer, solo se estaba avergonzando más por las posibles formas en el que el prota le podía contraatacar, que sin darse cuenta ya había dado la hora de la salida. Así que la waifu, sin ánimo alguno, se iba a retirar para su casa, cuando al momento se dio cuenta de que había olvidado su mochila en el salón de clases, sorprendiéndolo mucho ese hecho, ya que no le había pasado antes. Cuando llegó al salón de clases se encontró con Takamori, preguntándole por qué aún no se ha ido a su casa. Pues resulta que la profesora le había pedido ayuda para poder ordenar algunas pruebas que les había hecho. La waifu, un poco preocupada, estaba a punto de ofrecerle su ayuda, cosa que no hizo, ya que de lo contrario, Takamori no dejaría de molestar con todos sus pensamientos amorosos sobre ella, por lo que va del prota en todo sentido, deseándole buena suerte con su trabajo, aunque por dentro se sentía culpable por no haberle ayudado. Hizo que la waifu pensara que quizás con ese gesto la empezaría a detestar, así que así comenzaría a vivir una vida tranquila en la secundaria y no tendría que escuchar más los pensamientos de Takamori. Pero en realidad causó todo lo contrario, porque Takamori se sintió honrado de que Minamikawa se despidiera de él a pesar de que es un chico muy solitario y aburrido, sabiendo que es una persona muy buena. La waifu sonrojada sabe que Takamori siempre se ha portado muy bien con ella, y cuando estaba a punto de entrar para poder ayudarlo, mejor se retractó de su idea y se fue rápidamente porque no quería tener nada que ver con él. Sin embargo, la waifu al final y al cabo regresó al salón de clases para poder ayudar a su enamorado, y como dedujo, Takamori le estaba halagando mucho como siempre. Ella le pregunta si puede prestarle su problema,
cosa que el prota se la da sin ningún problema. La cuestión es que se terminaron tomando de la mano. Minamikawa se disculpa y el prota le pide que no se preocupe, pero en realidad está muy emocionado por haberle tocado su mano, viniéndose a la mente muchos pensamientos de amor sobre ella. Cuestión que la waifu no pudo soportar más, tapándose los oídos para no escuchar nada. Takamori, preocupado, le pregunta qué es lo que le pasaba, y ella simplemente se limita a mirarlo, ya que todo era su culpa. No he entendido por qué Takamori siempre tiene una cara muy seria, molestándole que sea la única que estuviera sonrojada, y eso es porque Takamori nunca se le confiesa, detestando esa parte de él, por lo que no le quedaba otra opción más que hacer que el prota se le confesara, pidiéndole que le diga qué piensa sobre ella. El prota se quedó pensando por un momento, pero cuando estaba a punto de decirle todo lo que sentía, la waifu lo detiene, ya que como estaba en su límite no estaba preparada para soportar todo lo que estaba a punto de decir, pidiéndole que olvidara lo que dijo y yéndose rápidamente. Por otra parte, el prota en realidad sí estaba muy sonrojado, revelándonos que siempre que está al lado de la waifu su corazón está palpitando muy fuertemente. Al regresar a su casa, la waifu estaba muy avergonzada de lo que acababa de decir a Takamori, recordando que prácticamente le mencionó al prota si es que le gustaba, viéndolo como una acción muy atrevida, llegando al grado de verse como una engreída. Al día siguiente, como Minamikawa llegó a la escuela, estaba muy cansada de no haber podido dormir nada, y cuando llegó su enamorado le dio los buenos días. Ese de una manera muy seria solo la saluda, cosa que sorprendió mucho a la waifu, ya que su cabeza no estaba haciendo mucho ruido como de costumbre. Pues resulta que el prota estaba pensando en lo que Minamikawa le había dicho el día de ayer, teniendo curiosidad del por qué se lo dijo. Al igual, le sacó de onda que la vez pasada lo citara en la azotea de la escuela para preguntarle qué pensaba sobre ella, deduciendo que quizás ella ya sabe que le gusta, no entendiendo qué hizo para que ella lo descubriera, descartando por completo sus expresiones faciales, ya que sabe, y muy bien, que no muestra ningún tipo de sentimiento, además de que no cree que ella pueda leer las mentes, cosa en la que estaba equivocado, por lo que se le hace algo lógico que cuando esté con ella sonríe inconscientemente, siendo muy malo para él ya que no quería hacer ningún tipo de molestia para ella, mejor optando por pensar mucho en ella solo en su mente, cosa que no era muy agradable para la waifu, porque es lo que principalmente estaba evitando. Dejando eso de lado, Minamikawa estaba corriendo con todos sus compañeros de clase. Mientras hacía eso, estaba culpándose por poder leer mentes, ya que si no pudiera hacer eso, nada de ello estuviera pasando, por lo que tenía que pensar en una manera de hacer que el prota la detestara antes de que no pueda soportar más sus cumplidos. Cuando de repente, se terminó tropezando por una piedra que había en su camino. Minamikawa sabía que hoy no era su día. El profesor rápidamente le pregunta si es que se encontraba bien, pidiéndole de favor a alguno de sus alumnos para que la llevara a la enfermería, cosa que Minamikawa no permitió, diciéndole que ella podía ir por su cuenta. Eso lo hizo ya que no quería molestar a nadie de sus compañeros, porque sabía que ninguno estaba de humor para poder ayudarla, así que lo único que hizo fue leer la atmósfera del ambiente. Sin embargo, mientras la waifu estaba caminando, se torció el tobillo, arrepintiéndose por no haber dejado que nadie la ayudara, quedándose en medio de los pasillos sin poder pedir ayuda a nadie, sabiendo que hoy no era su día de suerte. Por fortuna, el prota apareció de la nada para poder ayudarla, preguntándole si es que se encontraba bien. Ella, sorprendida, le pregunta qué era lo que estaba haciendo en ese lugar. Takamori estaba pensando en una forma de decirle una mentira, ya que en realidad, cuando había escuchado que su enamorada se había lastimado, fue rápidamente tras ella para saber si es que se encontraba bien. Pero lo que dijo fue que según se le había olvidado su mochila en el salón de clases, cosa que obviamente la waifu no le terminó creyendo. Ella le menciona que se encontraba bien y no necesitaba preocuparse por ella, levantándose y pidiéndole al prota que regresara a clases, pero este la tomó de la mano, ya que en realidad no la veía como decía. Eso sonó mucho a Minamikawa, que no sabía qué hacer en ese momento. Takamori, por su parte, le pide que suba en su espalda, porque la cargaría. La waifu aceptó, aunque esa era una situación muy vergonzosa para ella, diciéndole que como estaba pesada era mejor que la bajara, pero se le mencionó que no estaba pesada para nada, incluso era ligera. La waifu estaba buscando cualquier pretexto para que pudiera bajarse de su espalda. Sin embargo, al quedarse leyendo la mente del prota, este estaba pensando en que Minamikawa es una persona que no le quiere dar molestias a nadie, llegando incluso a exagerar algunas cosas que le pasan, queriendo que tenga un poco más de confianza a sus compañeros a su alrededor. Y si llegara a ser que Minamikawa quisiera apoyarse en alguien, estaría muy feliz de que fuera él. La waifu logró controlarse en ese momento, cosa que hizo que el prota pensara que quizás ella tenía fiebre. Dejando eso de lado, habían llegado a la enfermería, por lo que Takamori le pide que lo esperara mientras llama a la enfermera. Ella, antes de que se fuera, le agradece por haberla llevado cargando,
prometiéndole que si él se lastima lo llevaría cargando la próxima vez, explicándole que es más fuerte de lo que parece y pudiéndolo cargar fácilmente. Solo de esa manera podría saldar su deuda. Aunque estaba confundido por todo lo que le acababa de decir, solo le da las gracias por eso, pareciéndole muy linda su actitud. Eso sonrojó mucho a Minamikawa, que cuando llegó la enfermera pensó que tenía fiebre. Un día durante la clase, Minamikawa de la nada le pide a Takamori que le preste su celular por un momento. Y confundido por esa petición, simplemente le da su celular sin hacer ninguna pregunta. La waifu rápidamente escribe algo en su celular para luego regresarse e irse rápidamente. El prota quedó confundido por lo que acababa de pasar, por lo que al revisar su celular se encontró con el número de contacto de la waifu. Resulta que la había anotado su número de teléfono. Pasando con Minamikawa, estaba muy feliz de tener el número de teléfono de Takamori. Pues resulta que su plan era andarlo hostigando con muchos mensajes y llamadas para poder hacer que la terminara detestando, por lo que sin perder el tiempo, rápidamente le mandó un mensaje. El prota por su parte lo leyó al instante. Sin embargo, la waifu estuvo esperando por más de 2 horas que le respondiera, cosa que no hizo, suponiendo que quizás había quedado dormido, ya que sus mensajes habían sido marcados como vistos, no entendiendo por qué no le respondía, suponiendo que quizás había molestado, estando demasiado confundida porque no podía leer su mente ahora por ahora. Por otro lado, el prota estaba muy feliz de que la waifu le hubiera mandado un mensaje, no sabiendo qué responderle en ese momento, así que estaba pensando las posibles respuestas que le podía contestar, pero ninguna le terminaba gustando, por lo que al final le terminó mandando un sticker. La waifu malinterpretó eso, suponiendo que quería terminar rápido la conversación, pero en realidad el prota no se decidía en qué responderle, cuestionándose el por qué Minamikawa quería conversar con él por mensaje. Se sabía ahí muy bien que era un tipo solitario y sombrío que no hablaba con nadie, sintiendo pena por él mismo ya que no tiene habilidades comunicativas, cuando de repente alguien le estaba llamando. Pensó que quizás era su madre, pero cuando vio su celular, quien le estaba llamando era su enamorada. Al responder, Minamikawa lo saluda como de costumbre, explicándole que la razón por la cual lo llamó es porque no recibió respuesta a sus mensajes que le había enviado. Se disculpa por eso, por lo que ella le pide que no se preocupe, y ambos se quedan en silencio por llamada. A la waifu se le había olvidado que ambos no hablan. Ella solo lee sus pensamientos, por ello es que comprende el contexto de las cosas, recordando que Takamori es un lobo solitario, no teniendo más remedio que sacar un tema interesante para que conversaran. Ella le pide que salga a su balcón para que mirara hacia afuera, comentándole que la luna estaba muy hermosa, preguntándole si la podía ver desde su casa. Confundido, no entendía por qué su enamorada estaba mirando hacia la luna, teniendo muchas cosas que quería preguntarle, pero por su falta de comunicación no podía, sintiéndose frustrado por no saber comunicar. En ese momento se pone a recordar la primera vez que la conoció y se enamoró al instante de ella, diciéndole directamente que la luna estaba muy hermosa. Ella, sonrojada por esa aclaración, tiró su celular y cortó la llamada, no queriendo caer en malinterpretaciones con lo que le dijo Takamori. Por parte del prota, su hermana había escuchado lo que su hermano le había dicho a su waifu, preguntándole si es que era su novia. Le responde que no es el caso, cosa que confundió a la hermana, ya que le dijo que la luna estaba muy hermosa, y eso es como si le dijera directamente que le gustaba. Confundido, se arrepintió de lo que le dijo, comprendiendo por qué colgó la llamada. La hermana le pidió a su Nichan que si no le gusta a la chica no anduviera jugando con sus sentimientos, pero le revela que lo dijo en serio. Al día siguiente, Minamikawa rápidamente fue con Takamori para explicarle que la razón por la cual le mandó mensaje es que solo estaba aburrida y quería conversar con alguien, pidiéndole que olvidara lo que pasó el día de ayer. Le pide que no se preocupe. Sin embargo, le dejan claro que ella no tiene que olvidar lo que le confesó, refiriéndose a cuando le dijo que la luna estaba muy hermosa. Minamikawa, sorprendida, acababa de confirmar que fue una confesión lo que le acababa de decir. Y hasta aquí llegó el resumen del manga de Takamori con Wotamare Z. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradecería mucho que le dieran mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario me estarían apoyando lo suficiente. Y bueno, chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Rosita. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente.